Hola a todos quienes van a escuchar este gran episodio que traigo aquí, un invitado nuevamente en casa, profesor licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas, Economía y Comerciales, en Filosofía y Letras del año 68 y además doctor en Ciencias Políticas en el año 1966. Además, profesor emérito del año 2002 en la Universidad CEO de San Pablo y miembro de la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas, autor de muchos libros, entre los cuales tenemos hoy en día una gran conversación sobre el mito del hombre nuevo. Pero antes de eso, saludarlo. ¿Cómo está, profesor Dalmacio? Pues en este momento bastante bien, no me puedo quejar, gracias a Dios. Qué bueno, profesor, Y gozando de encantado de salud. estar, y encantado de estar con usted y con ustedes. Así es, con todos aquellos que nos vayan a escuchar. Yo ahora decía, profesor, de esta instancia que podamos conversar, porque hay un tema importante que me parece esencial en estos tiempos y que dije conversarlo con el profesor Dalmacio a raíz de su libro, este mito del hombre nuevo, pero particularmente todos los estragos y lo que ha desencadenado la religión secular, esta secularización, esta suerte de una secularización, emancipación que parece alejar la fe a el sentimiento, prescindir de la fe para llegar al sentimiento y transformar con ello el pensamiento y con ello el hombre como tal. Y ahí me gustaría que hiciera una pequeña introducción para toda la gente que esté viendo y escuchando también a través del podcast este episodio, profesor. ¿Qué le parece? Que nos haga una pequeña introducción. Bien, el hombre nuevo es un mito, el gran mito político de nuestro tiempo. Está detrás de las religiones seculares, luego hablaremos de ellas si quieren, religiones seculares, porque hoy, como dice Sean Gray, la, la historia el mundo moderno no es más que la historia de la lucha entre religiones. Siempre ha habido lucha entre religiones. Las religiones se pasa por alto, parece que es una cosa antigua, etcétera, pero todos son religiones seculares o religiones auténticas. Religión auténtica, pues el cristianismo para empezar, que es además la única revelada y además es la religión de la libertad, cosa muy importante. La palabra libertad era desconocida fuera del ámbito cristiano. La teoría griega, la, la libertad romana eran concepciones jurídicas, no era la libertad. En el cristianismo todo el hombre es libre, fundamentalmente es un ser libre. Puede pecar, puede oponerse a Dios, puede ser un santo, es absolutamente libre en el cristianismo. A diferencia, eso es muy importante para entender lo que está pasando hoy, en que justamente la lucha contra la libertad es la lucha contra el cristianismo. Tiene que ser así. Esto, y en ese contexto es donde aparece el mito del hombre nuevo, que aparece en el mundo moderno. En parte es una consecuencia de la separación, es consecuencia de la reforma protestante. La reforma protestante separó la razón y la fe para fortalecer la fe, pero hay una línea, el racionalismo no es solo el racionalismo que hablamos de Descartes, hay una línea cartesiana que puede, como lo dice Augusto del Noche, por ejemplo, o lo dice Juan Pablo, el mexicano, que tiene un libro muy interesante sobre ello, no recuerdo el título y se me va el nombre, que yo le he conocido a través del Zoom, precisamente, y que me regaló el libro, que yo no lo conocía. Hay una línea, por decirlo así, simplificando un poco, en estos casos hay que simplificar siempre. Es una cosa que decía, por ejemplo, uno de mis maestros, Javier Zubiri, él decía, para hablar hay que, de estas cosas, hay que simplificar. Simplificar es inevitable para que la gente
le puede enterar. Pues simplificando, hay estas dos líneas, que es la correcta, la que llega pues, a través de la escolástica, a través del pensamiento, bueno, la razón como al servicio de la fe, o la razón y la fe, la unión de la razón y la fe. El credo inteliga de la Edad Media. Y hay otra línea racionalista, que es la del protestantismo, guía por el protestantismo, que al separar el protestantismo, la razón y la fe, se centra en la fe. Es la línea que va a tomar Hobbes, yo no sé, Hobbes con dos veces, supongo que se entiende, Spinoza, etcétera, y que llega a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es el gran corte en la historia occidental. La historia occidental es una historia, simplificando, insisto, que es la historia de la libertad. Ranke, el padre de la historia alemán, Leopoldo von Ranke, decía que la historia europea, por eso como historia de la libertad, es la historia universal in dulce. Hoy, el fenómeno que ocurre hoy es que la palabra libertad está en todas partes. El marxismo, ¿qué quiere? El marxismo chino, comunismo chino, ¿qué quiere? Teóricamente la libertad. Para eso, pues establece un sistema que les puede parecer opresivo, etcétera, pero lo que busca es la libertad. Lo dice cualquier comunista chino hoy, la libertad, pero para eso la suprime, como hizo la Unión Soviética. La Unión Soviética, para conseguir la libertad, Lenin, pues suprimió la libertad. La famosa contestación cuando le preguntó Fernando de los Ríos, un escritor español, político y pensador español, socialista, le preguntó pues, que por qué coartaba la libertad, le contestó Lenin, ¿libertad para qué? La libertad es un resultado final. Bueno, pues en el cristianismo la libertad no es un resultado final. El hombre es esencialmente un ser libre. Fue creado libre, etcétera. Bueno, entonces en este racionalismo hay un factor que se pasa por alto. Este racionalismo radical que aboca a la Revolución Francesa es un racionalismo obsesionado por eliminar el mal, pero para eliminar el mal tenía que eliminar la idea del pecado original, Mm. que es un concepto del que se habla poco, pero muy importante políticamente, incluso hoy. Lo woke, por ejemplo, que es una variación de esto, ¿qué es? Prescindir del pecado original, no hay pecado. El hombre no es pecador, es simplemente, pues, eh, es un hombre, la idea del hombre nuevo, el hombre nuevo sin pecado original, que aparece en la Revolución Francesa. Aparece en la Revolución Francesa en la figura del citoyen. El citoyen, el ciudadano, el citoyen en francés, el ciudadano español, el citoyen es el, es es el hombre nuevo político. De ahí la politización que lleva al totalitarismo, todo totalitarismo esto, politiza la existencia, lo personal es político, dice una feminista que no recuerdo el apellido, lo, lo personal es político, no es verdad. La política es fundamental como la religión, procede en realidad de la religión, la política procede en realidad de la religión, pero en el cristianismo se distingue lo político y lo religioso, que además en el cristianismo, esto hiciste recientemente un teólogo norteamericano muy interesante, a mi juicio, que se llama William Cavanaugh, que bueno, no sé si se entiende bien, si pudiera escribir sería mejor, a lo mejor alguno lo conoce. Ahí vamos a Tiene, colocarlo, vamos a colocar el nombre después del autor.
se lo cuento luego Sí. los nombres y los añades. Eh, Perdón, William Cavanaugh dice, yo creo que con toda razón, que el cristianismo no es una religión. Mm, Como es la única religión revelada, con antecedente judío, vamos, antecedente que forma parte, habría que decir que el cristianismo es una religión judío-cristiana. El Islam ahí plantea un problema, porque el Islam es una herejía del cristianismo y del judaísmo, más bien sigue al judaísmo, pero pertenece al ámbito de la religión revelada. Lo que pasa es que se va por otro lado, etcétera. Este hay un libro muy interesante que yo creo que está agotado, yo lo he recomendado por ahí, que lo reviste, de Heiler Belloc y Laire Belloc. El, hay la gran, ay, perdone, que se me olvidan ya muchos nombres y muchos, la gran, luego se lo digo, la gran, ahí lo vamos a buscar. ¿eh? Luego se lo digo. Lo puede buscar ahí porque lo tengo escrito en un montón de sitios, pero en fin, sería un poco eh, distorsionar lo que estoy contando. Ujú. La gran, la gran revolución. Bueno, es el, hoy lo que hay, la Revolución Francesa es la gran contrarrevolución contra la tradición cristiana, es decir, contra el cristianismo. Ese es un corte de la historia determinada por la que el cristiano, cuidado, y por la Iglesia. La Iglesia ha construido Europa. Es la institución más política de todas en este sentido, pero solo en este sentido, porque la Iglesia no es política. La Iglesia es, eh, es la casa de Dios, no es política. La política la deja Dios a los hombres, con su libertad, que vayan ordenando, etcétera, pero la religión cristiana, la revolución atacó a la Iglesia en parte por razones, eh, digamos, temporales justificadas. La Iglesia era una iglesia, la alta Iglesia, que lo dice también Bello, que es otro libro que se llama Heidelberg, es un autor muy desconocido. Hoy en tiempo se conocía más, hoy está bastante olvidado, pero decía cosas muy interesantes. Decía, por ejemplo, que la Revolución Francesa en principio fue una revolución cristiana contra el desgaste de la Iglesia, la corrupción del alto clero. Y decía además que la Revolución Francesa no se pudo realizar sin la colaboración del bajo clero, que el bajo clero se daba cuenta de la corrupción de los prelados, de los obispos, etcétera. No voy a entrar en eso. Luego la revolución, sin embargo, aparecieron los jacobinos, que el pensamiento jacobino es el que está hoy detrás del Lenin, era un jacobino, gran lector de los jacobinos, era un jacobino, está detrás de toda la actitud anticristiana de hoy. Bien, pues la Revolución Francesa es una contrarrevolución contra la gran revolución de la historia de la humanidad, que fue el cristianismo, porque el cristianismo reconoció al hombre como un ser libre, como un ser imago Dei, es decir, imagen y semejanza de Dios, cosa que no hay en otra religión ninguna, imagen y semejanza de Dios, imago Dei, por eso libre, creador también, ahora creador minúsculo, pero igual que Dios, etcétera. Por eso es la religión de la libertad y la religión del progreso. Y todo el progreso de otras culturas que vemos hoy, afortunadamente, India, China, todo, eso es influencia del cristianismo. La ciencia no hubiera podría aparecer en el cristianismo. Eh, bueno, me estoy desviando del tema del hombre nuevo. El tema del hombre nuevo es el hombre sin pecado original. Es un hombre
que la idea del hombre nuevo viene de San Pablo. En todas las religiones hay una idea de hombre nuevo, religiones auténticas, no las seculares, ¿eh? Religiones que en algún momento, que en cierta manera, las auténticas, en ciertos momentos, perciben que hay un mundo trascendente. Entonces, las religiones seculares se centran en la inmanencia. Yo no sé si estos conceptos son claros. Son religiones inmanentistas. Bien, pues, ¿qué es lo que se pretende? Eliminando el pecado original, que es un poco la conexión entre el mundo de la inmanencia y el mundo de la trascendencia. Eliminando eso, queda el mundo de la inmanencia. Y aparecen religiones seculares, porque el hombre, guste o no guste, decía Goethe, que el hombre son sus creencias. Dice Javier Zubiri que el hombre es religión. El hombre es religioso naturalmente. Cree. La misma afirmación de Descartes, el racional. Yo pienso, luego soy parte de una creencia, la creencia de que soy capaz de pensar. Sin creencia no se puede razonar, no se puede pensar. Bien, eso hace eso es lo que aviva las religiones seculares, porque hay que tener creencias. Lo que pasa es que las religiones seculares, como son inmanentistas, son creación humana, se confunden con las ideologías. Y ahí entramos ya en el hombre nuevo, la ideología del hombre nuevo. Una potente ideología que irrumpió con la Revolución Francesa en la figura del citoyen, más o menos vagamente, pero apareció ahí. Y luego ya en la gran Revolución Soviética, que la Revolución Soviética es una continuación de la segunda fase de la francesa, que es la Revolución Jacobina, porque primero fue una revolución contra una monarquía que efectivamente los Borbones siempre han considerado, han tenido que considerar sus naciones, ahí en España, en todas partes, en los casos de la separación Hispanoamérica de España, siempre tenía que considerar sus naciones como una propiedad particular. Eso es verdad y apareció ahí contra los abusos, etcétera, no contra Luis XVI concretamente, que era una buena persona, ni contra su mujer, a la que criticó, y sin embargo era también una persona normal. Luego se inventaron muchas cosas, eh, sino contra el sistema de poder establecido que tendía a meterse en todo, administrar la nación como si fuera la casa privada vamos, la finca privada de la Casa de Borbón, etcétera. Esto derivó a la auténtica contrarrevolución francesa en 1993, perdón, 1793, cuando los jacobinos, Robespierre Company, se hacen con el poder. Entonces ahí cuando empieza lo que conocemos realmente como la verdadera revolución francesa. La otra hubiera quedado quizá en un cambio de dinastía o quizá en la abolición de la monarquía o algo por el estilo, pero no hubiera sido una gran revolución, hubiera sido una cuestión local, francesa, pero ahí empieza la gran revolución, que se declara atea, se declara, incluso hay algún revolucionario que se declara nihilista, etcétera. Es ahí cuando se impone la inmanencia contra la trascendencia. Hay una lucha contra la trascendencia. Y ahí aparecen las religiones seculares, que son ideología. Muy interesante la introducción y al mismo tiempo es como una clase magistral sobre este tema tan importante y tan interesante en el análisis. Y para quienes nos estén viendo y escuchando, hacer una pequeña síntesis de este tema del mito del hombre nuevo y particularmente todo lo que se ha desencadenado con la religión secular
Y ahí me interesa mucho este tema de la secularización y la emancipación, que de hecho hay un autor que en este minuto no tengo el nombre, que está citado en su libro, y que hace esa mención, porque particularmente de ahí radica también todo lo que usted nos ha estado comentando a raíz del tema de esto de traspasar, de irnos desde la fe hacia el sentimiento. Y eso es muy interesante porque precisamente este nuevo hombre parece ser que ya hoy en día se ha hecho cada vez más impermeable a lo que no puede percibir con sus sentidos. Y eso me resulta particularmente muy enjundioso señalarlo porque lo que se promueve, y eso muy bien usted lo señala a través de la ideología, es un hombre nuevo que es sensible a todas estas motivaciones altruistas. Y eso me parece digno de analizar, y ahí me gustaría que nos fuéramos adentrando como reflexión final de este hombre sensible a estas motivaciones altruistas porque también tiene que haber hay también una negación hacia todo lo que nosotros no podemos ver, hacia todo lo que no podemos percibir, y en eso tiene mucha relación con las cuestiones más fundamentales del cristianismo, porque hoy en día lo que se desencadena es un anticristo, y es algo también que está mencionado en su libro. Me gustaría que también hiciera esa reflexión hacia esta nueva era en la cual surge un anticristianismo, surge esta idea de empezar a endiosar ciertas cuestiones que tienen que ver con la ciencia y que tienen que ver también con modificar la naturaleza humana. Y en eso me resulta muy interesante porque aquí el derecho tiene una contribución importante y usted mismo también lo menciona cuando habla de la instrumentalización del derecho para mutar la naturaleza humana. Y eso es realmente importante en estos tiempos porque cuando uno le enseña el derecho, particularmente se va dando cuenta con el transcurso de los años en que la manera de enseñar el derecho, y eso también lo conversaba con el profesor Rafael Ramis Barceló, la manera de enseñar el derecho y la manera de enseñar las demás cátedras son también parte de este nuevo pensamiento que usted mismo menciona, este pensamiento estatal, este pensamiento laico, este pensamiento que comienza a dejar el tema de lo trascendente. Y ahí hay una contribución importante también de la tradición humanista, que ya sería extendernos mucho en hablar de lo que ha hecho el humanismo en sí, con esto de lo antisobrenatural, de la negación de la trascendencia. Pero me gustaría, profesor, que ahí nos pudiese imbuir de su sabiduría, de todo lo que usted sabe sobre este tema del anticristo, este tema de lo que ha desencadenado con este nuevo pensar y a lo que lleva a un hombre basado en estas ideas, estas motivaciones altruistas. Por eso también, muy bien dice usted, las ideologías, cómo han penetrado en la mente de la masa. Así que ahí le dejo para que nos pueda, se pueda explayar ya en lo que nos queda de la conversación. Bueno, ¿me oye? ¿Se me oye? Sí, Bueno, eh, por lo pronto la ideología no es la ideología que mencionaba antes, que es un conjunto de ideas, ocurrencias, ideas, creencias, eh, que configuran una sociedad. No es eso. La ideología, en ella es fundamental la utopía. La utopía, que no son las utopías críticas del pasado, etcétera, como Tomás Moro, etcétera, sino una utopía hacia adelante. En eso es muy importante, por ejemplo, el pensamiento de Saint-Simon, que con la ciencia decía que se podía crear una nueva sociedad, etcétera, etcétera. Luego vendrá su discípulo Comte, pues su secretario es más conocido Comte, pero en cierta manera, entre los aspectos más importantes, Saint-Simon, con esa idea de que la ciencia lo puede todo. Luego vendrá Comte, que dice lo mismo, y funda la religión de la humanidad. Simplificando mucho, en esto hay que simplificar mucho en estos casos,
simplificando mucho, hoy depende todo de Comte, perdón, de Saint-Simon y de Comte. La religión de la humanidad es la religión que da en el humanitarismo. Hoy, en nombre del humanitarismo, por ejemplo, se, se libera el aborto mm, por razones humanitarias. Se libera el aborto se hace libre, etcétera. La política lo utiliza para, eh, como decía, por ejemplo, el autor, lo decía ya hace mucho, es algo sabido, que los regímenes totalitarios, tiránicos, etcétera, despóticos, pues fomentan, liberan la sexualidad para manejar a los jóvenes, que son los más peligrosos. Esto hay el libro, perdón, se me olvidará el nombre, muy conocido, escritores del siglo XVII, XVI, XVII. Entonces, bueno, luego, si me acuerdo, lo digo, bueno, el otro luego. Eh, Eso es un truco conocido. Oye, la democracia que hoy impera, yo he escrito algún artículo sobre ello, la democracia que hoy impera, podríamos decir que es la democracia sexual, la liberación de las pasiones, fundamentalmente el sexo, para manipular a la gente. Lo estamos viendo en el auge de la pornografía, el aborto, todo eso. Porque el aborto es una garantía para la libertad sexual. Se utiliza como garantía, un disparate. El aborto que es contra la naturaleza humana. Bien, sobre el derecho. Hay que distinguir entre derecho y legislación. El derecho es muy antiguo. El hombre tiene el sentimiento del derecho, el sentido del derecho. Hay cosas que es mío, otra cosa que es lo mío, lo tuyo, etcétera, etcétera. Lo bueno y lo malo. Lo bueno hay que protegerlo jurídicamente, lo malo hay que desecharlo, castigarlo jurídicamente, etcétera. Pero no es lo mismo que la legislación. La legislación es debido a que el Estado impera en todo el Estado, sustituido a Dios. Hoy es el ídolo al que se adora, al Estado. La gente espera todo del Estado, espera la salvación en este mundo, los hombres nuevos, imperan la idea del hombre nuevo, es la salvación en este mundo, no la salvación en el otro. La vida eterna que pretende prolongarla el transhumanismo, que viene a ser eso. Hoy en día, creo que en Norteamérica ya he leído en algún sitio que ya hay que, por $100.000, hay quien garantiza que se puede, no es todavía el transhumanismo, pero va por ahí, y que se puede contratar que le embalsamen a uno y para poder despertar cuando él diga, el año que él diga, continuar la vida, etcétera. Me parece una estupidez, pero bueno, es así. Alguien lo hará cuando hay ese negocio, pues, algo lo hará, porque todo hoy es negocio. Hoy la moral la sustituye por el hombre nuevo, en cierta manera la moral la sustituye la economía. Hoy y la técnica. Hay un axioma de alguien que estuvo preso en los campos de concentración alemanes, que luego lo transformó en un axioma, axioma crítico, él es crítico del tema. Todo lo que se puede hacer debe ser hecho. Eso es lo que dice hoy, en este sentido. Evidentemente, todo lo que se puede hacer, no. Yo puedo matar a quien me da la gana. Bueno, se puede hacerlo. Bueno, pues sin embargo, la técnica va por ahí. Todo el imperio de la técnica, que es otro de los problemas actuales. La técnica, eh, aparte de la moral, sin la moral, porque por una razón y porque la iglesia ahora ya no, o el cristianismo, las iglesias cristianas ya no imperan sobre la moral. Porque toda moral está siempre condicionada por la autoridad mm, de la religión correspondiente.
de las religiones, puede coincidir, no son religiones distintas, pero puede coincidir. Esto es en todas las culturas y civilizaciones. Como decía antes, la política ha salido de la religión. Para la religión se refiere a la vida más allá, la política a la vida más acá. Y la política se ha independizado y la politización, debido al nacionalismo, pues ha hecho que solo importe ya la vida más acá, la vida de los hombres nuevos, que no creen ya en el pecado original ni nada de eso, sino que son absolutamente libres. Libres, pero al mismo tiempo, como indicaba ya antes, fundamentalmente, por lo menos sigue la política, son bastante idiotas. No saben lo que está ocurriendo. La idiotez es una fuerza muy potente, la estupidez es una fuerza muy potente, que pasa por alto. Y la estupidez en política es potentísima y cuenta mucho. Hoy ya hay gente hay autores que ya están tocando este fenómeno del aumento de la estupidez, etcétera, como algo corriente. En el mundo de la cristiandad, que parece ser que no se da tanto en el mundo de la no cristiandad, en China, en la India, etcétera, y a eso pues parece que se atribuye el auge de estos países por influencia del cristianismo, porque el cristianismo, la idea de libertad, como decía antes, ha penetrado en China a través del marxismo. ¿Qué quiere el marxismo? Que es una ideología, y el leninismo, que son ideologías occidentales. ¿Qué quieren? La libertad Claro. del hombre, que el hombre sea libre. Lo que llamaba, lo que llamaba Carlos Marx, de hogar de democracia. La auténtica democracia es una democracia en que todos los hombres son libres. No explica por qué. Eso lo intenta luego Lenin, diciendo que liberando al proletariado, para lo cual hay que hacer un montón de barbaridades Mm. para que el proletariado se frene. En fin, el proletariado sería la gente de los hombres nuevos. Que dicho sea de paso, la idea del hombre nuevo, hay por ahí una literatura, era capital en la Unión Soviética. Pensaban que transformando las condiciones económicas se cambiaría, el hombre cambiaría completamente, sería nuevo. Lo mismo en el nacionalsocialismo. En un libro de Hermann Rössner, Conversaciones con Hitler, en las obras de Rauting hay quien dice que las pone a veces en duda. Puede ser, pero la verdad es que estuvo muy próximo a Hitler. Luego, cuando vio que la deriva del nacionalsocialismo, se retiró y fue un opositor. Pero este autor decía que leyó decir a Hitler, excitado, he visto al hombre nuevo. Es terrible, entonces no me acuerdo cómo es la frase completa. Pero he visto al hombre nuevo, el hombre nuevo, que es el que va a venir. El hombre nuevo, eso estaría detrás sería los arios, sería lo que fuera. Pero es el hombre nuevo. La idea del hombre nuevo está detrás de todo. Hoy, cuando se está tratando de cambiar la sociedad, ¿para qué? Para cambiar y hacer un hombre nuevo. El otro día veía un artículo sobre lo que pasa en Estados Unidos, que Estados Unidos ha difundido también esta idea, la idea del hombre nuevo, que sería un hombre económico, fundamentalmente económico, economicista, un hombre obediente, un hombre incluso servil, un hombre sin libertad, pero con la libertad esa que se llama el libertarismo actual. Perdón, libertarismo es otra cosa. La, el liberalismo actual sería el liberalismo de que se habla hoy, que no es el auténtico liberalismo, que es el liberalismo de los hombres nuevos, de que se puede hacer lo que a uno le da la gana. Mm. Eso sí, todavía hay restricciones de que hay que poner coto, que no se pueda matar, que no se pueda, se prohíbe hoy muchas cosas, sobre todo hoy se prohíbe todo, si el Estado interviene en todo, pero el hombre nuevo puede moralmente hacer lo que le da la gana, no tiene moral. Es un hombre amoral.
como decía, por el mismo sentido, porque no tiene criterios morales. Ah, yo creo que eso sería un poco un resumen, habría mucho más que hablar, pero piensen ahora, Sí. cuando sobre todo en Europa, que es la mayor víctima de esto, Europa está en completa decadencia, Europa, no el mundo occidental. Veremos lo que pasará con Trump, si, si para esta tendencia. Y en Europa han aparecido partidos que se llaman populistas. Hay que seguir los populismos. Hay un populismo barato que es simplemente la demagogia, encubierta. Pero hay un populismo auténtico que es el que se opone a las oligarquías, porque siempre la política está regida por oligarquías. Esto hay un pensador político español que ha pasado desapercibido porque no coincidía con el sistema actual que padecemos y que se han traducido muchos libros, pero creo que no se ha traducido uno que es fundamental, que es la partitocracia. Me Mm. refiero a Gonzalo Fernández de la Mora. Les puedo enseñar incluso el libro aquí porque estoy haciendo precisamente Sí, un además que ensayo. tiene tantos libros ahí que dan ganas ahí Bueno, de bucear, de yo ver todas las lo reliquias. tengo que explicar porque es que como estoy cojo, tengo las estanterías por ahí, pero puedo coger los libros, incluso con la muleta me ayudo para tirarlos, no me subo a una silla, porque me puedo caer y a mi edad me rompo la cadera, como Sí. ocurrido a Juan Velarde hace poco, viejo amigo, un economista muy famoso que seguro conoce en Chile, se subió también a una escalerita para coger un libro, se cayó, se rompió la cadera y murió. 3 o 4 días. Yo no puedo hacer esto. Entonces, los echo para abajo, los que necesito, y los voy colocando aquí. Cuando viene a veces una hija mía, mi mujer tampoco puede, eh, correría también mucho riesgo, eh, cuando viene una hija mía, me lo ordena un poco, pero queda todavía mucho por ordenar. Vino, pero como no está además en Madrid, vive en Granada. Pues es cuando puede venir, pues viene y se entretiene, vamos, se entretiene, me ayuda. En eso me los corregí. Mm. No es que sea por lucirlo ni nada. Es porque es eso, porque yo no puedo ponerlo, Sí. porque me arriesgo incluso agacharme tampoco puedo, porque no me puedo levantar. Estoy muy cojo. Hay que cuidarse, hay Y, que cuidarse. ¿eh? Hay que Hay que cuidarse quitar. para que Claro, claro. siga, No, si yo quiero vivir otros 92 años, no, no, o sea, no hay que ser pesimista. Al revés, para que porque podamos conversar después más. sí, dentro de 92 años volver a conversar. Claro, no hay que ser pesimista. Ujú. Y el libro que le decía, sí, es un libro Mm. muy importante lo han reeditado este año. Es este, no sé si lo ven, La partitocracia. de Gonzalo Fernández de la Mora. Es la edición antigua, es la primera edición. Sí. Tengo yo, que me la dedicó él, yo le conocía, Mm. éramos amigos y que precisamente lo tengo a mano porque, como le decía, estamos haciendo un libro, vamos, se va a hacer un homenaje el día 18 en la Universidad CEU a Fernando de la Mora y, y que es un pensador muy importante. Es un pensador que cambia la clasificación de las formas de gobierno. Toda monarquía, toda aristocracia, toda democracia, aristocracia, lo que sea, es oligárquica. El problema es el electo. Esa oligarquía opere políticamente de acuerdo con electos o que se salte electos, se pervierta y Mm. entonces eh, se convierte en tiranía o se convierte en totalitaria o lo que sea. ¿Qué es lo que uno tiene Y, actualmente? perdón, ¿Qué es lo que uno tiene actualmente de generación exactamente, de estas oligarquías? exactamente. Yo les recomiendo este libro a los lectores, a los oyentes que hay una edición reciente de este año. Lo voy He a buscar conseguido ahí para que lo puedan eh, adquirir.
Y te lo digo yo luego donde está editado. Y bueno, y el problema, como digo, pero el problema ahí más grave es, aparte de que lo que hay es una lucha contra el cristianismo, contra la libertad por parte de todas estas ideologías, la resumiría en el ecologismo que es siniestro, es quizá más siniestro que las otras ideologías, es una ideología absurda. El Valencia ha sido víctima, la catástrofe de Valencia ha sido víctima en cierta manera del ecologismo, de unos ministros ecologistas que se niegan o se negaban a limpiar, se niegan a limpiar los ríos, porque eso se sabe, ha pasado más veces en España, se sabía, pero como ahora tenemos ministros ecologistas, ministros, pues no, Mm, que ahora la ministra que debía hacer eso, ocuparse de eso, aspira a ser candidata a la Unión Europea. La Unión Europea, hoy, la Unión Europea tiene muy poco sin el apellido. Yo la llamo la UERS, la Unión Europea de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es así. mm, Pensemos en la von der Leyen. Eso sí, no matan a nadie, no hay gulags, no hay nada de eso, por lo menos por ahora, pero y controlan todo, manipulan todo, aborto a todo meter, eutanasia. eutanasia, todas las estupideces, que en el fondo son estupideces propios de hombres nuevos que no saben nada de eso. Bueno, así está la Unión Europea. Yo creo que lo mejor era deshacerla y volverla a hacer, Mm, que dicho sea de paso, eso explica, no sé si desvío el tema, pero explica la hostilidad a Rusia. Rusia está en contra de los hombres nuevos. Tendrá sus defectos el régimen de Putin, pero está en contra de todas esas historias, de la URSS de antes. Vamos ahí Putin en algún sitio habla incluso de los hombres nuevos como el ideal de la Unión Soviética que él rechaza. Está en contra de la dictadura de GTB, es un régimen conservador. Se le critica mucho, pero es que hay que tener en cuenta que está digiriendo 70 años, en número redondo, quizá un poco más, 70 años de sovietización. así que agradecida, profesor, de haber estado aquí compartiendo con usted. Encantado, con mucho gusto y además, especialmente por tratarse de Chile. Sí, muchas gracias, profesor, esperando que nos podamos ver en otro episodio. Chao, chao. Encantado. Dios, Dios, buenas tardes.